Preguntamos qué alcance tendrá todo esto. Por lo pronto, preguntarnos y obtener una respuesta de qué son los minerales críticos. Le agradecemos muchísimo al doctor Jesús Solé Viñas, que es un importante y reconocido investigador y geólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Geología, que nos tome la comunicación para hablar del tema. Gracias, doctor, por estar aquí esta mañana. Bienvenido. Buenos días a usted y al auditorio. Gracias. Gracias por tomar la comunicación. Bueno, la pregunta esencial es, ¿qué son los minerales críticos? ¿Qué es lo que busca en este plan del que nos habla Sebastián, Estados Unidos, establecer algo que permita precios mínimos y sobre todo preguntarnos qué cosa es esto? Bueno, de entrada quería distinguir un poco lo que serían minerales y elementos críticos. O sea, en general se habla mucho de minerales críticos, pero lo que necesitamos normalmente son los elementos. Por ejemplo, necesitamos el litio, el molibdeno, el níquel, los elementos que constan ahí en la tabla periódica que todos hemos visto cuando estudiábamos. Y eso es diferente, aunque se usa mucho como sinónimo, de minerales críticos, que los minerales pues están hechos de elementos y un ejemplo sería la fluorita que está hecha de flúor y calcio y que se usa como tal, como mineral, o el grafito, que el grafito está hecho de carbono, que el carbono lo encontramos en los plásticos, en los seres vivos, en todos lados, pero requerimos que esté en una morfología especial, que es el grafito. Entonces esa es una primera distinción, pero aquí, resumiendo a su pregunta, lo que importaría también es saber qué es un mineral o un elemento crítico. Aquí, bueno, la definición que normalmente se le da es que es algo que tiene importancia económica, ya sea importancia, digamos, especial para el país, por ejemplo, para la defensa, es decir, el ejército, para cuestiones de transición energética, pero incluso para la energía común, transportar la energía común, como sería el cobre, por ejemplo, o para la electrónica, que ahora pues son temas muy importantes y que los gobiernos, digamos, quieren un control sobre ese tema. Y ese control hace que un riesgo en el suministro, en la cadena de suministro, sea muy crítico. Por eso le llaman minerales críticos. Esa sería la idea. Ujú. De ahí viene la palabra por lo fundamental de estos minerales. Y sí, estamos viendo que Estados Unidos pues busca con México este plan de minerales críticos con precios preferenciales en un plan del que nos habló nuestro colega Sebastián. Em, ¿Qué tipo de minerales, ya mencionó algunos, qué tipo de minerales estarían en esta condición de críticos? ¿Cuáles serían los que usted identifica? Bueno, yo creo que los que están ahora muy de moda sería pues el litio para las baterías, pero necesitamos también lo que llaman el coltán, que viene de África, que son minerales de columbita tantalita, es un mineral, pero lo que interesa sobre todo es el tántalo, que se usa para celulares, por ejemplo. Las tierras raras serían otros minerales críticos, pues están presentes en multitud de cosas, desde imanes, desde toda la electrónica o incluso las pantallas para generar colores en las pantallas que estamos viendo constantemente. Después tenemos, a veces pudiera haber cadmio, zinc, molibdeno también. Son materiales que están puestos digamos, en la industria de los aceros, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante. Un mineral será crítico si es algo del que no disponemos directamente y a lo mejor dependemos de otro país que nos lo suministra. Y si en ese país, por ejemplo, de repente hay una guerra o el país decide por su propia estrategia que ya no lo va a vender, entonces completamente se convierte en algo que necesitamos pero al que no tenemos acceso. Eso es lo que le hace crítico inmediatamente. Ujú. Son minerales, digámoslo así, muy apreciados y fundamentales en diferentes tecnologías e industrias. Sí, sí, definitivamente. Aunque hay que reconocer también que la idea de crítico a veces en algunos países es un poco diferente, porque imaginemos que vivimos en un país que no tiene acceso a cosas muy básicas como el yeso, por ejemplo, ¿no? Para poder arreglar las casas, para tener yeso así, la cal o incluso arcillas, y uno no puede construir casas, ¿no? Entonces, esa definición está muy controlada, eso de crítico, al acceso que uno tiene y la necesidad sobre esos materiales. Estados Unidos y México, por suerte, tienen una minería bastante extensa, de las importantes del mundo, entonces tienen acceso a muchos materiales, pero sí hay algunos como las famosas tierras raras que están controladas básicamente por China, porque tienen un yacimiento, una casualidad geológica
que representa como el 80% de todo el suministro del mundo. Entonces, como eso es excesivo, digamos, ahí sí hay una dependencia muy directa y están pues todos muy pendientes de una negociación con ellos, por ejemplo. Por ejemplo, y está también en Ucrania. Sabemos que parte de la circunstancia en Ucrania y de las negociaciones de Estados Unidos con Ucrania cruzan por el tema de las tierras raras, efectivamente. Sí, sí, es correcto. Son yacimientos que están distribuidos de manera bastante desigual, aunque las tierras raras son relativamente comunes en muchas rocas, no es explotable, ya sea porque tiene una concentración muy baja y poquito, digamos, aunque esté siempre presente, o bien porque los minerales de donde tienes que extraer ese lantano, serio, etcétera, de las tierras raras, son muy difíciles de procesar. Los metalurgistas tienen muchos problemas para sacarlo de ahí. Sería demasiado caro para entendernos. Entonces hay que sacarlo de minerales más comunes, más fáciles, pero no es normal que uno los encuentre formando un gran yacimiento. Entonces esos países que pueden tener algunos yacimientos de tierras raras particularmente ricos, pues muchos países se acercan a ellos para conseguirlos. Ni más ni menos, pues estamos en el tema y le aprecio mucho, doctor, que nos haya tomado la comunicación para hablar de estos minerales críticos. Gracias al doctor Jesús Solé Viñas del Instituto de Geología de la UNAM que nos tomó la comunicación. Hasta la próxima, doctor. Un abrazo y gracias por Muchas estar aquí. gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, José. Gracias Jesús por su presencia. Jesús Solé, pues